Estudiando entonces el libro de Hebreos, estamos en el capítulo 8. ¿Y por qué nos hemos aprendido Hebreos, capítulo 8, del 1 al 13? ¿Y por qué nos hemos aprendido versículos 6 y 7? Porque este capítulo nos habla concerniente a que el Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento. Recuerde que el autor, quien está escribiendo esta carta, está tratando de tratar, o no está tratando, sino que trató con los argumentos que los judaizantes estaban poniendo concerniente a la ley judaica. Y uno de los puntos que ellos siempre enseñaban, que la ley judaica era superior a la ley de Cristo. Que la ley judaica, la ley de Moisés, era superior a la ley de Cristo. Entonces, el autor de los Hebreos se va punto por punto para poder destruir todo argumento que ellos están poniendo de que el Antiguo Testamento es superior al Nuevo Testamento. Este libro lo podemos usar nosotros para poder contrastar las opiniones de las denominaciones, porque las denominaciones, su culto de adoración y varias cosas que ellos llevan a cabo son precisamente sacados del Antiguo Testamento. Y la famosa que siempre se toca, ¿verdad?, es el diezmo, el dinero, favorito de los pastores. Una vez predicando en la ciudad de Dallas, nos visitó una familia que estaba yendo a una congregación carismática, por no nombrar nombres particulares, ¿verdad? Y comenzamos a estudiar con ellos, con ellas. Le puse las Golden Girls porque eran ya hermanas de edad. Eran 3 de ellas. Pero estudiamos la palabra del Señor, vinieron a comprender lo que la Biblia enseña y fueron convencidas con la palabra del Señor que estaban en error y compusieron su error. Vinieron a entrar en Cristo Jesús siguiendo la verdad. Pero platicando con ellas, con la hermana Josefina, la que era la mayor de todas. Por cierto que ya todas han fallecido, hermanos. Pero Josefina era la mayor y me dice, hermano, dijo, allá donde íbamos nosotros, dijo, una vez se paró el predicador y dijo que tuvo un sueño. Y en ese sueño dice que soñó un, ¿qué tipo? Un Cadillac, dijo. Y soñó el color del Cadillac y soñó todo lo que estaba dentro del Cadillac y todo, dijo. Dijo, y pues cuando me levanté, fui a la agencia, dice, ¿y qué creen? Que ahí estaba el carro, dice. Ahí estaba el carro que soñé, dijo. Pero, dice, pues cuesta dinero, como usted bien sabe. Y el Señor también me reveló, dijo, en sueño, de que ustedes me lo iban a pagar a mi cash. Por eso tocan el diezmo, ¿verdad? Solo que entonces estamos estudiando el libro de Hebreos, capítulo 8 y versículo 1 al 13. Y aquí estamos viendo la superioridad del Nuevo Testamento. Y primeramente miramos nosotros que el autor empieza con la superioridad en el Nuevo Testamento concerniente al santuario. Al santuario. ¿Ok? Al tabernáculo. Al tabernáculo. Y esto lo miramos en los versículos del 8, 1 y 2. Ahí comenzamos a ver nosotros en donde el autor está hablando del tabernáculo. Y claro que uno tiene que tener entendimiento concerniente a la compostura del tabernáculo del Antiguo Testamento. Y déjenme solamente hacer un pequeño diagrama aquí, ¿verdad?, sobre el tabernáculo del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan bien, si acaso quieren leer del tabernáculo, se encuentra en Éxodo, capítulo 25, versículo 1 hasta el capítulo 40. Ahí en esa porción de escritura se habla todo del tabernáculo. En el versículo 9 de Éxodo 25, 9, perdón, en el versículo 29 del capítulo 25 dice Jehová Dios a Moisés,
y me edificarás un templo conforme al diseño que te he enseñado. O sea que Moisés no solamente pensó, ¿verdad? Y dijo, pues voy a edificar un templo, un tabernáculo, ¿verdad? Sino que Dios, Jehová Dios, le reveló a Moisés todo detalle, desde el principio hasta el último concerniente al tabernáculo. Y sabemos bien que en el tabernáculo, ¿verdad? Aquí estaba la entrada. Okay. Aquí estaba el altar de sacrificio. Aquí estaba el arco, ¿verdad? Y luego aquí estaban el candelero. Y luego está la mesa de propiciación. Los panes. Okay. Y luego estaba aquí el incienso de oro. Y luego aquí estaba la arca. Okay. A este lugar se le llamaba lugar santo. A este se le llamaba lugar santísimo. Okay. Aquí únicamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Esto lo puede leer en Levítico capítulo 16. Okay. Una vez al año. Y antes de entrar tenía que el sumo sacerdote matar un animalito y con la sangre del animalito santificar todo el tabernáculo, santificar cada cosa individualmente y santificarse a sí mismo para poder entrar al lugar santísimo. Aquí en el lugar santísimo es donde Dios se comunicaba con el sumo sacerdote. Este es el tabernáculo todo en sí, ¿verdad? Bueno, lo que el autor está diciendo, ¿verdad? Es de que, y el templo de Jerusalén estaba compuesto algo similar a esto. Pero lo que el autor de Hebreos está diciendo es de que el tabernáculo del Nuevo Testamento es mucho más superior al del Antiguo Testamento. Porque recuerden lo que dice Hebreos, capítulo 10 y versículo del 1 al 4, que todo esto era una sombra de lo que había de venir. No era la realidad de las cosas, sino que una sombra de lo que había de venir. Entonces, si esto fue sombra, ¿qué significa la sombra? ¿Cuál es lo real? Y lo real es lo siguiente, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Es la iglesia. ¿Ok? Todo eso es la iglesia. Los sacerdotes que vienen de la tribu de Leví, y esto lo puede leer en Éxodo capítulo 28, eran los únicos que podían entrar a este tabernáculo. La gente traía su sacrificio aquí en la puerta, los sacerdotes eran los únicos que entraban aquí. Pero noten que esto representa algo. Esto representa muerte, sacrificio, ¿verdad? Esto es agua, lavamiento. ¿Ok? Aquí lavaban la carne y aquí la cocinaban. Esto representa los panes sin levadura. Esto representa el Espíritu Santo. Esto representa la presencia de Dios. Entonces, todo esto tiene una representación y en el Nuevo Testamento lo podemos leer. Bueno, cuando Jesucristo vino a ser santificado, cuando Cristo vino a morir y fue santificado, resucitado, ¿verdad? ¿Dónde se vino a sentar? A la diestra del Padre. El lugar santísimo es donde se encuentra el Hijo y el Padre. ¿Ok? Ya no es un sumo sacerdote humano el que entra al lugar santísimo para pedir por el pueblo, sino que ahora es Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice que Jesucristo es nuestro ¿qué? Abogado. Él es el abogado nuestro, pero ya tan sigue el Padre, está con el Padre. Note lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 10 y versículo 18. Ahí creo que se explica mucho más mejor. Dice así, Hebreos capítulo 10 y versículo 18. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús. Ya entramos al lugar santísimo. ¿Quién? Nosotros individualmente. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Ya no tiene un sumo sacerdote, sino que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ya hablamos de esto en el capítulo 7. Y ya podemos entrar. ¿Cómo? Bueno, 1
Juan capítulo 5, el versículo 24, dice por medio de las oraciones. Y es lo que representa el incensario de oro, las oraciones, ¿ok? Hacia Dios. Entonces, el Nuevo Testamento, el tabernáculo en el Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento, superior a este. Los premilenianistas dicen que Jesucristo regresará a este mundo y volverá a establecer esto. Mentira. Mentira, porque la Biblia nunca enseña esto, ¿verdad? ¿Cómo se va a llegar de algo superior a algo que no es superior? No va a pasar esto, ¿verdad? Pero ellos dicen, los premilenialistas, Jesucristo va a venir y va a volver a establecer el tabernáculo y va a volver a establecer los sacrificios, va a volver a establecer todo esto. Esto dice que fue algo ¿con qué? Versículo 7. Con defecto. ¿Ven la palabra ahí? Porque si el primero no hubiera tenido defecto, no se hubiera procurado lugar ¿para qué? Para el segundo. El primero tuvo defecto. El defecto fue de que no puede perfeccionar al hombre. El hombre es una tricotomía compuesto de cuerpo, espíritu y alma. La ley no puede perfeccionar al ser humano. El Nuevo Testamento sí perfecciona al ser humano. Lo perfecciona al punto de que viene a ser semejante a Jesucristo. Eso lo miramos en el 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Solo que todo eso, ¿verdad?, apunta a la superioridad del tabernáculo en el Nuevo Testamento. Pregunta o comentario los versículos 1 y 2, hermano. En el tabernáculo estaba en el centro, y todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo, ¿verdad? Y Sí. los levitas eran la tribu que se encargaba De la tribu de Levita, ¿verdad? Había una tribu aquí, una tribu acá, y una tribu aquí, y una tribu acá, pero todos eran levitas. En Números capítulo, que es 10, Números capítulo 1, Números capítulo 10 habla de todo esto. Y luego las 12 tribus, ¿verdad? 3 aquí, 3 acá, 3 acá y 3 acá, alrededor. Y aquí es donde se tocaban las trompetas. Cuando iba el sacerdote, ¿verdad?, se tocaba la trompeta para que el sacerdote llegara aquí. Recuerden que aquí en la entrada fue donde los hijos de ¿quién? De Samuel cometieron ¿qué? Adulterio y fornicación con las mujeres, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Primera de Samuel. Aquí, y también los hijos de Elí. En Primera de Samuel habla de todo eso que hubo ahí, ¿verdad? Solo que entonces miramos nosotros todo esto. Pero sí, los que estaban alrededor, ¿verdad? La tribu de Leví, parte aquí, parte acá, parte aquí, 3. 1, 2, 3, 4, bueno, 4. Y luego 12 alrededor. ¿Alguien más? Siendo que Samuel, Dios debió haber hablado con Samuel acerca de los hijos, como quieran, los hijos de Samuel hicieron lo mismo que hicieron. Como primero los hijos de Eli pecaron y luego después los hijos de Samuel. Para que miremos, hermanos, nosotros como padres siempre deseamos lo mejor para nuestros hijos. Le enseñamos lo mejor. Pero ya cuando nuestros hijos crecen, ¿verdad?, pues ya tienen sus propias ideas. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes los hijos de Aarón? Introducieron, ¿qué? Fuego extraño, Levítico capítulo 10, ¿se recuerdan? Y Dios los mató. Dios los mató. Y le dijo a Aarón, Levítico capítulo 10, versículo 3, no llores por ellos. ¿Se imagina usted? Que teniendo nuestro hijo y algo le pase, ¿verdad? Y que Dios nos diga, no llores por él. Ellos se la buscaron, es lo que recibieron. Duele. Pero para que miremos, ¿verdad? Los hijos de Elí era sacerdote. También fíjense cómo llegaron. Pero allí en 1 Samuel capítulo 3, ahí claramente Jehová Dios le dice a Elí, porque tú no los amonestates. Pues quiere decir que Elí vio lo malo que están haciendo y tú no corregiste nada en ellos. Por eso se echaron a perder. Por eso se murieron. Y de Samuel, pues en Samuel, ¿verdad?, no dice todo concerniente a ellos, pero miramos que los hijos de Samuel también
cometieron fornicación, ¿verdad? Y robos en el tabernáculo. Solo que solamente una lección para que, y yo sé bien que me distraí un poquito, ¿verdad? Pero una lección, ¿verdad? De que nosotros debemos de, como padres, sí, preocuparnos por nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos, pero constantemente necesitamos que estar sobre ellos. Hermano Arnoldo. Así es. Ya. Hebreos capítulo 12, hermano, habla de eso. Ya. Ok. ¿Algo más? Ok. Versículos 3 y 4. ¿Iba a decir algo, hermano Álvarez? No. Cuando guste, brother, le doy la palabra. Versículos 3 y 4, brother. Estos versículos nos enseñan que el Nuevo Testamento es superior porque en el Nuevo Testamento existió un mejor sacrificio. Mejor sacrificio. Y claro que el sacrificio, ¿verdad? Es Jesucristo. Ustedes recuerdan que en Juan capítulo 1, versículo 39, Juan el Bautista, cuando miró a Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya lo vino a identificar como el Cordero. Y es interesante que cuando Jesucristo nace, ¿dónde nace? En un pesebre. Es interesante, ¿verdad? Como que todo esto viene ya a la luz y viene a tener sentido. Jesucristo nació en un pesebre. Es decir, que en ese momento Dios estaba dando a entender que Él era el Cordero que había de venir a ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Dios nunca lo escondió. Desde el Antiguo Testamento vino hablando de esto, pero Juan, capítulo 1, versículo 39, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por medio de la sangre de Cristo Jesús que recibimos nosotros este perdón de pecados. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25, concerniente a esto. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante. Dice así. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo entonces es el que Dios ha puesto como propiciación. Y regresando al tabernáculo, ¿verdad? Acá donde está el arca, todo esto tiene que ver relacionado con todo esto. Pero Cristo Jesús es el sacrificio superior. ¿Y por qué es superior el sacrificio de Cristo Jesús? Porque el sacrificio de Cristo Jesús, hermanos, sí quita los pecados. ¿Entendemos eso? En Hebreos capítulo 10 y versículo 4, note lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10 y versículo 4 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No importaba qué tantos toros usted llevaba para ser sacrificado, no importaba qué tantos cabritos llevaba, no importaba qué tantos animales llevaría al tabernáculo, sus pecados no podían ser quitados de encima de usted. Jeremías dice en el capítulo 2, no recuerdo si es el 22, dice que la lejía más fuerte en aquel tiempo no pudo quitar el pecado de la persona. 2.22, déjenme ver si acaso es, si no, pues ahí lo buscan después. 2.22, dice la palabra, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dice Jehová. Pero miramos nosotros que Jesucristo sí quita los pecados.
Y es por eso importante el bautismo, porque en el bautismo es cuando uno viene a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y hablamos de esto. Yo no miro a la persona que viene a ser tiznada, ¿verdad? Con el agua que se convierte en sangre. Yo no miro nada de eso, yo no miro la pura agua. Pero por fe aceptamos que cuando ese acto se lleva a cabo, se viene a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y en ese momento, según la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, la persona es santificada y es justificada por medio del lavamiento. Medio del lavamiento. Y es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 20. Que acerquémonos al trono de Dios para que vengamos a recibir una conciencia limpia ante Dios. Que nos venga a santificar de las obras muertas. Y claro que Pedro dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, dice, el bautismo que ahora nos corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Es decir, no es un baño, no quitando las inmundicias de la carne, pero dando una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, que ya la ira de Dios no está sobre nosotros, sino que ya todo eso se ha quitado porque he cumplido lo que Dios me ha pedido. Miren, el pecador que no se arrepienta, note lo que hace en Romanos capítulo 2 y versículo 5. Dice Romanos capítulo 2 y versículo 5 de la siguiente manera, porque tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cómo se amontona ira? No arrepintiéndonos, teniendo un corazón duro. Hay gente que se le enseña, como ayer tuve una junta con un grupo de líderes ahí en Houston, ¿verdad? Se les enseñó, pero no creyeron. Claramente ahí está en la Biblia. Pero no, hermano. Eso no es lo que yo creo. Bueno, está bueno. La cosa es de que se les enseñó, pero por causa de la dureza de su corazón, no puede penetrar la verdad. Y es lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, porque Satanás ha endurecido el corazón y lo ha llevado a un punto de tinieblas. Viene ya la persona a entenebrecerse mentalmente en el corazón, que pierde toda sensibilidad, dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Todo lo que ya no entiende. No importa qué tantas veces le digas, ya no entiende. Y por eso el Señor dice, a una persona que sigue así, sacúdete el polvo de tus trapos, date la vuelta y déjalos. Porque no van a cambiar. Y recuerde que Dios dice en Romanos capítulo 2, versículo 28, que Dios manda a tales personas un corazón, ¿qué? Una mente reprobada. Una mente reprobada, hermano. Nosotros como seres humanos pensamos que podemos jugar con el pecado, entrar y salir, ¿verdad? Como quiera, ahí me la llevo, ¿verdad? Nomás de que no me pesquen, ahí me la llevo. Pum, pum, pum. Pero Dios está viendo. Y en ocasiones te vas a meter en un lío tremendo que no va a haber la salida. Y es cuando ya entra una mente reprobada. Es lo que le pasó a los israelitas. Por causa de la ignorancia de la palabra del Señor, fueron llevados a la cautividad. Isaías 5:13. Por causa de la ignorancia de la palabra del Señor, fueron destruidos, dice la Biblia. ¿Qué es Amós 4:13? Oseas 4:16. Por lo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que el sacrificio del Nuevo Testamento es superior. Es Jesucristo. Él quita todo. Y además de quitar el pecado, hermanos, noten, nos lleva hacia una, ¿qué? Perfección. A una perfección. Y claro, ¿verdad? Jesucristo murió, fue sentado a la diestra del Padre, y ahora está la obra del Espíritu Santo. Pero Jesucristo, no es lo que dice Efesios 2:10. Vosotros sois hechuras suyas. ¿De quién? Vosotros sois hechuras. ¿Saben lo que quiere decir la palabra hechuras? Que somos propiedad de quién? De Dios. Que pertenecemos a Dios. 1 Corintios 6:20 dice que por precio hemos sido comprados en la sangre de Cristo Jesús. Pero note la segunda parte. Vosotros sois hechuras de Dios. ¿Mediante qué?
mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Y el sacrificio de Cristo Jesús nos ha puesto en un estado, ¿verdad?, de preparados para poder llegar a esta perfección. El Espíritu Santo entonces ya puede trabajar con nosotros porque ya no hay pecado en mi vida, ya tengo una vida nueva, estoy limpio y el Espíritu Santo ya comienza a trabajar. Y el momento que yo llegue a entrar en pecado, el Espíritu Santo ya no puede hacer nada. Ya no puede hacer nada. Pero mientras que yo me mantenga fiel en lo que he creído, persiguiendo, ¿verdad?, lo que debo de hacer, el Espíritu Santo me va a madurar. Y claro, ¿verdad?, que la palabra perfección quiere decir solamente una madurez. No quiere decir que no va a pecar, porque pecado, podemos pecar. Versículo que siempre hemos usado, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, mire que el que esté firme, que ¿qué? Que no caiga. Que no caiga. Solo que entonces, un sacrificio mucho más mejor que el Antiguo Testamento. El que se quiera regresar a vivir como el Antiguo Testamento, no es salvo del pecado. Porque no puede el Antiguo Testamento quitar el pecado. Hermano Alex, o Alex y luego usted, hermano. Sí, hermano, vemos claramente cómo Dios siempre ha pedido sangre. Se lo pidió a Israel con los animales. Y quizá para el pueblo era fácil ofrecer un animal. No le dolía. Degollaban un toro, pues era un animal, ¿verdad? Pero ahora la sangre de Cristo no fue cualquier sangre. Ahí estamos hablando del Hijo de Dios. Sí es. Y le costó a Dios. Sí. Nosotros como cristianos, hermanos, cuando somos lavados con la sangre del Cordero, hemos venido a tener una salvación, una redención tan grande que a veces no entendemos la magnitud de lo que Dios nos ha dado. Sí es. Nos ha santificado, nos ha hecho sus hijos. Ahora somos hechuras suyas. Y costó la sangre de su hijo. No fue de un animal como cualquiera nos hubiera querido dar, un cabrito, un toro. Es su hijo. Así es. Y nosotros a veces tenemos esa redención, esa salvación tan grande, hermano, que a veces no la aprovechamos, no la valoramos. Y se nos hace fácil vivir como cualquier persona del mundo. Así es. No practicamos nuestra santidad y el costo de nuestra redención no fue un precio barato. Así Es es. la sangre de Cristo. Por eso es superior a la del Antiguo Testamento, porque estamos hablando de su Hijo. Así es. Y recuerden la amonestación, la primera amonestación de Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 4, ¿qué? No vengamos a descuidar de una salvación tan grande. Hermano Víctor, porque si no te empieza como los wipers, bro. Hebreo 9, ¿Eh? en Hebreo 9, el 23 y hasta lo que es hasta el 27, pero no lo voy a leer todo, no dice, el 25 dice, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio del pecado. Ahí está, punto. Primera de Pedro 1:18, ¿verdad? Dice que no sabéis que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿verdad? No con oro o plata, sino con la sangre preciosa, ¿verdad? Cristo Jesús. De Cristo, lo mismo que dice 1 Corintios 6:20, ¿verdad? Así es. Hemos sido comprados por precio, pero no de moneda, no de sino Así es. Aurora. Algo también regresando a lo que dijo el hermano Ellis, fue que él mencionó la sangre preciosa de Cristo que fue la que derramó para que nosotros fuésemos salvos de recibir salvación. Por eso nos dicen también en Hebreos que el que peca voluntariamente después de haber conocido, estamos pisoteando esa sangre preciosa que Cristo dio por nosotros. Pues sí, Cuando voluntariamente lo hacemos. así es. ¿Hay más? Ok. Vamos entonces al último punto, porque se me acaba el tiempo. Una vez vamos a quitar ese reloj de ahí, pero lo vamos a tirar, bro. Y hasta que me canse de hablar, entonces nos vamos, ¿ok? Bueno, claro, con el permiso de los ancianos, bro. Mejor
Es superior al Nuevo Testamento porque hay un mejor ¿qué? Mediador. Mejor mediador. Del 8, del 5 al 13. ¿Quién fue el mediador del Antiguo Testamento? Moisés. ¿Qué diferencia hay entre Moisés y Jesucristo? Ya vimos eso en el capítulo 3 y 4. Moisés es humano. Moisés murió, ¿verdad? Jesucristo vino en Filipenses 2:5. Pero Él es Dios. Mateo 1, 21 al 23 dice, Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios. Eso quiere decir que Jesucristo vive, que no tiene, capítulo 7 vimos que es igual a Melquisedec. No tiene principio y no tiene fin. Él es el alfa y el omega. Él es eterno, Jesucristo, solo que el mediador nuestro, ¿verdad? Es Dios. Y siendo Dios, es mejor mediador que el Antiguo Testamento. Hay mejores beneficios. Quiere decir que el pacto que se nos ha dado es un pacto que eterno, ¿verdad? Es un pacto eterno. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, Moisés era el que fue escogido para distribuir el pacto, ¿verdad? Para la enseñanza del pacto. Pero ese pacto era solamente para los judíos. Éxodo capítulo 20 dice que era para el pueblo de Israel. Deuteronomios capítulo 5 dice que eran para los judíos, el pacto. Y incluso dio una señal para que así fuera señal del pacto. Génesis capítulo 17 fue la que? La circuncisión. Pero ahora ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Miramos nosotros que es un pacto diferente. En el Nuevo Testamento, en este pacto, ¿ha visto circuncisión? Sí, en el corazón. Romanos capítulo 2, versículo 28 dice que el judío verdadero es aquel el cual se ha hecho una circuncisión del corazón. Y Colosenses capítulo 2, versículo 11 en adelante dice que la circuncisión del corazón se hace por medio de ¿qué? Del bautismo. Solo que entonces hay una circuncisión en el Nuevo Testamento. Y venimos a ser judíos, noten, judíos espirituales, es decir, ya la iglesia de Dios. Y claro que hay mejores promesas. Son promesas que vienen directamente de Dios a sus feligreses, a las personas que son miembros del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Alguien me puede nombrar algunas promesas que son mejores que el Antiguo Testamento? Hebreos capítulo 3 le dice a los israelitas que ellos fueron prometidos un descanso, ¿verdad? Para los israelitas, ¿cuál fue el descanso de ellos? La tierra prometida, donde fluye leche y miel. Y esa verdad fue terrenal. Nosotros somos prometidos tierra nueva, ¿verdad? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué es? Es el cielo. Es el cielo. Solo que ahí está una diferencia, ¿verdad? ¿A cuál prefiere usted? ¿Una promesa física o una promesa espiritual, celestial? Y recuerda lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3, que en Jesucristo, ¿qué? Vamos a leerlo. En Jesucristo se encuentran, ¿qué? Todas bendiciones espirituales. ¿Qué no dice eso? Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano Jaime. Ya se le olvidó, bro. ¿Levantó la mano usted? Sí, hermano, algo que iba a decir, pero ya. Oh, ya no. Oh, lo que iba a decir, hermano, que sí, la promesa, ¿verdad? Que iban a tener un descanso, pero nada más dos semanas. O sea, es lo triste de todas esas que les dijo Dios. Ya. Y regresa a lo que dice Alex, que nosotros tenemos una salvación, pero hay que cuidarla, hermanos. Porque simplemente porque fui bautizado, ¿verdad? Y dije, creo en Jesucristo, no quiere decir que ya la tengo segura. Porque regresamos al punto, ¿verdad? Calvinístico.
Una vez salvo, siempre salvo. Y no es así, no es así. Una vez siempre salvo, tenemos que guardar la salvación. El apóstol Pablo le dice a los de Gálatas, en Gálatas capítulo 5, versículo 4, ¿habéis caído de qué? De la gracia. Gálatas capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? Para empezar primeramente por el Espíritu y terminar ¿cómo? Con la carne. Eso quiere decir que se habían desligado, se habían desviado. Solo que es posible caer de la gracia. Es posible. Último comentario, hermanos, para ya terminar. Hebreos 2:1, por tanto es necesario formar venganza, cuidando las cosas. Así es. Así es. Así es, brother. Ya me pasé del tiempo. I'm sorry. Pero ya vamos a terminar y ya vamos a tomar un descanso y luego regresaremos a nuestro culto. Dios mediante, la próxima ocasión vamos a estar estudiando el capítulo 9. Y déjame dar el versículo de memoria, bro, para que no digan, no, pues no me lo dio el hermano. 9. Y el 9 está el 9 quiero el 14. 9, 14. Por cuanto más la sangre de Cristo es cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Hebreos capítulo 9, versículo 14, versículo de memoria. Gracias por su atención, que el Señor nos bendiga y nos guarde.